Y justo para despejar las dudas que han surgido respecto a la aprobación en la Cámara de Diputados sobre el dictamen de la reforma constitucional para la revocación de mandato y que partidos de oposición la han rechazado, esta noche nos acompaña el abogado Valente Arizabalo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Valente, bienvenido a Capital 21, qué gusto saludarte. Gracias, buenas noches, Bienvenido. buenas noches. Pues Valente, lo acabamos de ver en la nota anterior. El PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y algunos analistas han dicho que el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandatos, la antesala a una reelección, ¿tienen bases, tienen fundamentos para sostener esto? Mira, yo creo que aquí es importante distinguir y separar la cuestión eminentemente política, la cuestión que se ventila en el Congreso, con la cuestión eminentemente jurídica. Porque jurídicamente debemos entender de qué se trata esta figura de revocación del mandato. Es una herramienta que tiene la gente, los electores, para que una persona que fue elegida a través de las urnas no termine su encargo, sin ningún motivo en particular, claro, jurídicamente hablando. Entonces, cuando nosotros analizamos ese tipo de casos, tenemos que saber, por ejemplo, que la revocación de mandato como figura jurídica existe prácticamente en la mayoría de los estados de la República, en las constituciones o en leyes especializadas en representación y de cuestiones electorales. No así en la Constitución Federal. Luego, entonces, lo que vemos es una propuesta de reforma a la Constitución Federal en el artículo 35, que está en el proceso legislativo. Es decir, se aprobó en la Cámara de Diputados, hay algunas reservas, pero ahora va a la Cámara de Senadores. Y ahí puede confirmarse, puede no aceptarse o puede modificarse. Entonces, cómo vaya a quedar al final si es que se aprueba, es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y es donde está la polémica justo ahora, porque, bueno, pues están la oposición con las opiniones y que precisamente llegan a este punto en el que en las elecciones intermedias, que es cuando se podría solicitar de aprobarse tal cual está, entonces tendría que ser una herramienta que soliciten los ciudadanos y que no venga expresamente del presidente, que es ahí de pronto donde se crea la confusión y aumenta aún más la opinión en contra. Así es, esos son los puntos que van a ser discutidos en el Senado. Me parece que al final, en la forma en la que esto se redacta y en la forma que esto termine siendo norma vigente, yo creo que va a ser recogiendo todo el sentir, la pluralidad de los órganos legislativos, pero también creo que es una figura jurídica a la que no debemos tenerle en automático un temor o un miedo, un rechazo. ¿Por qué? Porque es una herramienta adicional para el ciudadano. Es decir, así como existe, decía yo, en algunos estados de la República, también existen en diversos países, en varios países, que incluso algunos con una tradición democrática más avanzada, ¿no? De avanzada. Y ha funcionado. Entonces, no necesariamente tiene que justificarse o tiene que haber una duda no razonable respecto de lo que parece que pudiera suceder. Lo que pasa es que sí es muy complicado separar las cosas. Al final, nuestra constitución es constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Luego, entonces, vemos que hay voces que dicen una cosa, dicen otra. A mí me parece que si nosotros partimos de la base de que la gente, los electores, pues somos maduros, que hemos madurado con la experiencia que hemos tenido, tampoco creo que es algo que debiera preocuparnos mucho, siempre y cuando las reglas sean perfectamente claras. Ese punto de quién puede proponerla, me parece que sí es importante. Sí. Claro, si nosotros entendemos que la revocación va a tener desde un trasfondo, porque cierta cantidad de electores o cierto porcentaje del Congreso quiere poner en la mesa si es o no viable o si es o no conveniente que un gobernante siga en su encargo, bueno, me parece que está bien, siempre y cuando así sea de claro y se entiendan las razones y los principios por los que eso sucede, ¿no? Valente, si así pasa en la Cámara de Senadores y lo ratifican entonces los congresos de los estados, bueno, tendríamos nosotros una herramienta para en el año 2021, cuando son las elecciones intermedias federales, una herramienta para decidir si queremos o no que continúe el presidente en su cargo. ¿Qué tiene que ver esto? Por favor, explícanos, con una reelección. Es todo lo contrario, o sea, podríamos quitar al presidente de México. Claro, a mí me parece que es una herramienta que incluso los opositores, los partidos de oposición legítimos en estas preocupaciones pudieran utilizar al revés, porque el resultado tiene que ser para un lado cuando pudiera ser para el otro. Ahí las reglas serían muy claras. ¿Cuándo es vinculante? ¿Cuándo es forzoso y obligatorio el resultado de una consulta como esta, ¿no? De revocación de mandato. Bueno, pues
el proyecto dice que cuando el 40% más uno de los electores en el padrón así lo decidan, en un cierto sentido, es vinculante, ¿no? Todas esas cosas van a ser también materia de leyes secundarias, porque recordemos que ahorita lo que se modificaría sería el artículo 35 y algunos más, 84, algunos más, que tienen que ver con esto en función de la ley general. Pero tienen que darse también los mecanismos y las herramientas legislativas secundarias para que esto funcione y para que esto pueda operar. Ahí también va a haber reglas muy claras, si es que así se aprueba, ¿no? Y que el análisis, por supuesto, seguirá en tanto se tengan estas posturas a favor y en contra y aclarar todas estas lagunas legales que podrían existir y que están de pronto desinformando a la ciudadanía en la opinión de algunos sectores políticos. Así es, porque si nosotros vemos desde ese punto de vista legal, la figura es clarísima. Lo demás, lo entendemos, es motivo de pensamientos, posiciones y posturas diferentes. Que no necesariamente están de acuerdo con la gente, ¿eh? Así es, y entre que si son peras o son manzanas, el presidente hoy firmó un compromiso de no reelección. Así es, pero de eso se trata la democracia, ¿no? El diálogo. Así es. Ya veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias.